Si hay un tema que a los filósofos políticos, a los economistas, a los pensadores en general, siempre les resultó fascinante y por sobre todas las cosas una suerte de incógnita, es cómo resolver el problema de la pobreza. Y por fortuna, luego de muchos años, por supuesto, y como la pobreza le iba acompañando al ser humano por muchos milenios, allá por el año 1600, 1700, un grupo de pensadores encabezados en particular por la escuela escocesa, David Hume, Ferguson, y en particular el señor Adam Smith, se dieron cuenta que para vencer a la pobreza había una solución económica. Y la solución económica está en una conjugación de tres elementos que son sumamente necesarios y que hasta hoy en día forman parte, por supuesto, de las políticas tanto públicas como también del sector privado. Tiene que existir libre comercio, seguridad jurídica y un ambiente de competencia en donde se garantice desde luego la propiedad privada. Esto es lo que ya se supo hace unos 250 años atrás y se fue de alguna manera corrigiendo de una manera importante, y la pobreza, que antes era prácticamente una cuestión que le iba acompañando al ser humano, se fue convirtiendo en un tema fascinante todavía, pero que ya tiene una respuesta y una solución. El problema es que hay que ser sinceros. Cuando nosotros hablamos de la pobreza, por lo general la respuesta correcta es contraintuitiva. ¿Qué significa contraintuitiva? Que muchas veces lo que pensamos es que para lograr vencer a la pobreza necesariamente tenemos que hacer que el Estado, como un aparato de coerción y compulsión, ingrese directamente en lo que se denomina la actividad humana y de ese modo saque una parte del dinero de la gente para utilizarlo en programas sociales. Sin embargo, en realidad esa intervención del Estado no necesariamente ha demostrado ser eficiente y por sobre todas las cosas no ha sido muy justa, especialmente con la gente más pobre. Y veamos nomás que el ejemplo que nosotros podemos tener en particular con lo que está pasando ahora mismo con nuestro vecino aquí del sur, Argentina, prueba que los programas sociales que se han venido dando especialmente en los últimos 20 años en ese país, le ha encerrado en particular a la gente muchas veces joven y en edad justamente de trabajar en una suerte de telaraña burocrática en la que ellos prefieren nomás seguir viviendo de alguna manera de los programas sociales sin preocuparse mucho, por supuesto, de mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo, el esfuerzo, la disciplina, el estudio, etc. Y es así que estos programas sociales por lo general están muy ligados, lamentablemente, a las decisiones de algunos burócratas y políticos que prefieren que estos programas lamentablemente tengan una suerte de nexo con sus proyectos políticos electorales. Y lamentablemente también mucha gente que estando en condiciones de trabajar pierden todo tipo de incentivos, de estímulos para precisamente mejorar sus condiciones de vida. Miles de familias en el Paraguay hoy ciertamente están en situación de pobreza e incluso se habla de extrema pobreza. El problema no está en consecuencia en cómo resolver la pobreza, sino en cómo crear más riqueza. Y ahí es donde nosotros no tenemos que olvidarnos de lo que la escuela clásica y que hoy vuelve a ser parte, digamos, del debate, porque todo el intervencionismo ha fracasado, está en mejorar las condiciones institucionales que hacen a la seguridad jurídica, mejorar lo que se denomina una economía de mercado para que sea todavía mucho más vigorosa y desde luego ampliar lo que se denomina todos los mecanismos que se denominan de competencia en el sector tanto empresarial, en el sector laboral, en el sector incluso impositivo.
Y cuando hablo de impositiva, aquí voy con mi propuesta, Gladys, quiero detenerme 30 segundos nomás para decir lo siguiente. Una manera muy eficiente y mucho más justa para realmente favorecer a la gente más necesitada de nuestro país está en lograr un programa y llevar a cabo un programa de exenciones fiscales, haciendo que el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta personal y el IVA tengan reducciones consustanciales y de manera directa y proporcional con las ayudas que se le pueda hacer a determinados sectores vulnerables. Por ejemplo, en el departamento, supongamos, de Itapúa o el departamento de San Pedro, que es un departamento un poco más vulnerable, allí se pueden acometer varios programas de ayudas sociales, pero en donde las empresas, personas también, que quieran patrocinar un programa, una escuela, incluso una suerte de sanatorio, hospital público o ayudar a una familia determinada, lo pueden hacer no solamente dotándoles del alimento necesario, por supuesto, sino también dotándoles de oportunidades a los jóvenes, a los chicos, a las chicas, para que puedan estudiar y no solamente terminar prácticamente a fuerza de muchas contrariedades que hacen a la pobreza su primaria o su educación inicial. Ese programa se puede llevar a cabo. Eso significa que no hay necesidad de seguir endeudándonos, eso significa que no hay necesidad de sacar más impuestos. Ciertamente vamos a tener que ampliar la base tributaria, pero por sobre todas las cosas, nosotros le vamos a ofrecer a las clases más pobres, más vulnerables, una oportunidad que antes no tuvieron y sobre todo una oportunidad más justa, porque la autoestima que van a recibir estas personas por lograr finalmente sus propios propósitos a través de este programa como el que he citado, les va a permitir precisamente no tener que volverse dependientes de estos programas sociales, programas que lamentablemente están muy relacionados con proyectos políticos que hacen que estas personas queden de alguna manera y por varias generaciones incluso en una suerte de círculo vicioso que de luego lo único que hacen es perpetuar todavía más el desempleo y la pobreza en particular. Es sumamente complejo el tema, Víctor, y cuando hablamos de pobreza, hablamos de personas, de familias, hablamos de realidades que quizás sea distinta, muy distinta a la que nosotros conocemos, porque en el campo está la pobreza mucho más cruda que aquí en la ciudad, y ese rostro tan cruel que vemos y que afecta a tanta gente, que muchas veces también es aprovechado, esa misma situación es aprovechada por nuestros políticos. Es lo que siempre también se hace referencia a que si realmente hay voluntad de reducir la pobreza o no, porque no conviene luego. Y por otro lado también nuestra realidad compleja de cómo es nuestro mercado, de cuánta evasión justamente hay, y que obviamente con semejante nivel de evasión que tenemos de más del 50%, no va luego a ser posible hacer una reducción de impuestos. Por supuesto que si es que somos más los contribuyentes, algo así como lo que plantea Víctor Pavón, por supuesto, es mucho más factible. Y por otro lado también está siempre esa brecha, es decir, hay una línea muy delgada entre la pobreza y la pobreza extrema. ¿Cómo nosotros medimos la pobreza extrema aquí? Le identifican a personas que tienen $1 por día para sobrevivir. Hay distintos parámetros, pero básicamente siempre hay unos elementos cuantitativos. Pero si uno va también a lo fondo, a la parte cualitativa, vemos cuáles son sus condiciones de vida. Quizás en cuanto a ingreso monetario pueda generar un poco más, pero vemos las condiciones en que vive, vemos que no tiene acceso a salud, a educación. Entonces también hay que tener en cuenta esos otros factores y siempre están ahí. Los pobres están a un paso otra vez de caer en la pobreza extrema. Así mismo, Gladys. Desde luego, un programa de reducción impositiva como el que acabo yo de esbozar, por supuesto, requiere también de un programa de formalización en el que realmente se tome en cuenta que las personas que quieran ingresar al sector formal y que por supuesto no lo hacen lamentablemente por una cuestión justamente de gestión
gubernamental, es decir, no se dan los incentivos necesarios para llevarlo a cabo. De manera que nosotros tenemos que ser bien precisos y sobre todas las cosas marcar, como se dice, y subrayar que para vencer la pobreza, y esto es algo que nosotros hoy, en el pleno siglo XXI, ya sabemos, no es necesario que haya un mayor intervencionismo estatal. Para vencer la pobreza nosotros tenemos que elevar la cantidad de inversiones y de capitales. Y para que haya inversiones tiene que haber previo ahorro, inversiones, y desde luego eso concita lo que se denomina una dinámica dentro de la economía que permite finalmente que eso caiga y sea, por sobre todas las cosas, muy favorable a los sectores más vulnerables. Lo que hoy sabemos también, y esto es muy importante porque está demostrado, es que cuanto más se van incrementando las ganancias empresariales, también los salarios de los trabajadores se incrementan. Es decir, esa cuestión de que por un lado un grupo se beneficia y otro grupo lamentablemente tiende a perjudicarse, no es cierto. La economía de mercado ha demostrado que cuanto más altas tienden a ser las ganancias empresariales, también desde luego las tendencias que hacen al factor de producción trabajo que deviene el salario, hace que también se eleven. De manera que la pobreza es un tema que en los países pobres ciertamente va a seguir siendo un inconveniente mientras persista una idea que a mi modo de ver es muy errónea. Seguir con programas sociales que no toman en cuenta la autoestima y sobre todas las cosas que la mejor forma de ayudar a los pobres no es precisamente dándole el pescado, sino enseñándoles a pescar. Y bueno, en cuanto a los programas que tenemos hoy, hablamos de algunas transferencias directas justamente que, como decías hace rato, Víctor, hace que esa gente permanezca en el círculo vicioso. Si bien es cierto que muchos subsidios, algunos economistas consideran que pueden ser necesarios, pero siempre es por un tiempo limitado, no para que toda su vida dependa de un aporte que le da el Estado. No quiero hacer la comparación porque hay tanta diferencia, pero como lo hablábamos antes de entrar al programa, Víctor, con respecto a lo que ocurre en Argentina, hay tantos aportes directos que da el Estado a las familias que llega un momento en que esos aportes ya no se pueden retirar porque esas familias ya no conocen otras formas, o sea, no familias, generaciones de familias. Así mismo, Gladys. Ese es el punto. Lo que vos decís es totalmente cierto. Si el programa determinado de ayuda, por ejemplo, a las familias, se va a hacer por un tiempo y de ese modo se va de alguna manera a controlar para que luego del llegado a un nivel de subsistencia se pueda volver independiente esa persona, por supuesto, dentro de ese marco teórico es correcta la reflexión, o sea, la premisa es correcta. Sin embargo, la cuestión es que no ha sucedido así en ninguna parte del mundo. La tendencia, incluso en los países más desarrollados, en los países como hoy tenemos en Europa, en los propios Estados Unidos, lo que se ha visto es que cuando se le entrega esa partida presupuestaria, que tiende incluso a ser muy importante con relación a lo que podría conseguir incluso trabajando de manera independiente, desde luego la persona lo que busca es sencillamente ser parte de esa suerte de prebenda que se convierte prácticamente. Y los políticos se percatan que esas familias o esos grupos son realmente su mejor fuente para lograr las reelecciones o los proyectos políticos. Y en consecuencia, ellos apelan a ese voto y al miedo que le podría de alguna manera otro proyecto político sacarle. Entonces, todas las ofertas electorales dicen lo mismo para precisamente evitarse ese costo electoral.
Y por otro lado también está lo que vos mencionabas, Víctor, de, bueno, el aporte que puede llegar a realizar un empresario privado, más allá de la generación de empleo y por iniciativa propia o por voluntad propia, de tomar zonas específicas a las cuales ayudar. Pero por supuesto que para que ese empresario tenga la voluntad de hacerlo, también se tienen que dar unas condicionantes. Y no como ahora, que resulta que el empresario está teniendo la realidad de que compite, es decir, que otras empresas compiten deslealmente o ilegalmente inclusive, hablando de contrabando, hablando de evasión o inclusive... Centrémonos en fondos estatales y en cómo se distribuyen. Y pongo dos ejemplos rápidos para ir redondeando la idea. El Fonavis, que es lo que tanto hacemos referencia últimamente en el diario, de cómo se transfiere así alegremente a organizaciones que desconocemos quiénes son los que están detrás y que sabemos que probablemente sean políticos y por eso no quieren soltar. Y por otro lado, Fonacide, cuántos millones de dólares transferidos desde la binacional a las municipalidades y gobernaciones. Y por supuesto que los políticos no van a querer soltar eso, pero mientras que esas realidades distorsionen, digamos, nuestro mercado, el empresario que está sudando la gota gorda junto con todos sus colaboradores, con todos sus trabajadores, no va a querer luego desprenderse de más para contribuir a un sistema que no se perfila a tener una solución. Así mismo, y por sobre todas las cosas, por eso es que creo yo, en la propuesta que estaba diciendo, que la ayuda a los pobres se tiene que hacer de manera directa a través de estas exenciones fiscales donde las empresas o los individuos sean los que directamente tengan relación con esas familias más menesterosas, para evitar justamente estos intermediarios que finalmente lo único que hacen, como ocurrió, como bien dijiste, Gladys, con el Fonacide, donde varios intendentes nunca rindieron cuenta, dinero del pueblo, que deberían, por supuesto, ser controlados y tener transparencia en el uso de los recursos, pero no sucede porque sencillamente ellos tienen incentivos en mal utilizar esos recursos y de luego allí forman sus clientelas respectivas.